Hola, muy buenos días. Dios te bendiga en este día, en este lunes, comenzando la semana de trabajo, las actividades. Pero qué bueno es al comenzar esta semana poder pensar en la palabra de Dios. Y quiero compartirte en esta mañana, en este día, un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 22, los versículos 36 al 39. Y la idea de leer este pasaje, meditar en él, es que podamos estar reflexionando en cuanto a la profundidad de lo que Dios quiera decirnos en él. Dice la palabra que estaba Jesús y se le acercó un entendido, un maestro de la ley, y le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y le dijo: pero el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Qué interesante esta pregunta, que era una pregunta capciosa que le hacía este maestro de la ley también. Se entiende que era un legista, un abogado, y quería hacerle una trampa, porque en ese tiempo había como dos bandos entre los judíos. Unos quienes entendían que el mandamiento más grande era guardar el sábado, o incluso el mandamiento más importante era la circuncisión, ya que identificaba al hombre judío como parte del pueblo de Dios. Pero Jesús tiene que decirle cuál es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero el Señor le recuerda algo que estaba escrito ya en Deuteronomio, pero trae a colación algo más y lo añade a este mandamiento, y es este de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros, incluso hoy en esta época, pareciera que todos podemos decir con facilidad que amamos a Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que esto sea una realidad? ¿Cuál es la evidencia de que yo amo a Dios? ¿Saben? Ahí en Primera de Juan también dice la palabra que si aborrezco a mi hermano y digo que amo a Dios, yo soy hallado mentiroso. Pero también cuando recordamos aquella enseñanza de Jesús, la del samaritano, la del buen samaritano como la conocemos, recordamos que un hombre que salía a hacer sus negocios cae en manos de ladrones y salteadores, y que en primera instancia pasa por ese camino y lo ve un sacerdote. Pero dice la Biblia que el sacerdote no se detuvo a atenderlo, a socorrerlo. Y dice después también que pasa un levita por el mismo camino y ve la misma situación. Sin embargo, no se detuvo a socorrer y a levantar al que estaba caído y herido al costado del camino. Y dice la palabra que el que se detiene es un samaritano, un hombre que pasaba de camino por ahí y ve al herido y lo lleva, lo sube sobre su cabalgadura y lo lleva hasta el mesón, hasta la taberna, y ahí es donde lo atiende, le da de comer y sigue su camino y le dice al tabernero: si te debe de más, si ha gastado de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Y claramente podemos ver en esta enseñanza cuál es la diferencia entre decir amar a Dios y la realidad de nuestros corazones, que marcan esa diferencia tan grande de lo que es decir y de lo que es realmente amar. El sacerdote y el levita pasaron y claramente decían: yo amo a Dios, sirvo en el templo, yo amo a Dios, canto, toco los instrumentos en el templo.
Pero amar a Dios va mucho más allá. Amar a Dios va con una acción que nos lleva a amar a las otras personas, a amar a los que incluso no conocemos, a amar, como la Biblia nos enseña, incluso a nuestros enemigos. Y creo que en este tiempo debemos pensar en esto. ¿Cómo están nuestros corazones hacia ese amor que decimos tener a Dios? ¿Saben? Creo que Dios nos puso aquí en la tierra con un propósito único, que aprendamos a amar. Y mientras estemos aquí en esta tierra, creo que tu propósito y el mío es que cada día aprendamos a amar a Dios, amando a quienes nos rodean, a quienes están a nuestro alrededor, a quienes están cerca nuestro. A veces es fácil amar a quienes nos aman, ¿verdad? Pero como hijos de Dios debemos aprender de nuestro Padre. Él nos amó a todos, amó a todos. Por eso envió a Jesucristo para que entregara su vida y muriera por amor a cada uno de nosotros. Así que quiero animarte que al comenzar esta semana podamos pensar en esto. ¿Cuánto de verdad hay en mi corazón de ese amor que digo hacia Dios y que se refleja también hacia los demás? Que Dios te bendiga, que Dios nos siga enseñando, que seamos aprendices de este amor que Dios quiere seguir derramando en nuestros corazones para bendecir a muchos. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y que Dios bendiga a tu familia.